Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que organizamos desde el Plan Provincial de Lecturas y la Biblioteca Pedagógica. Ambos organismos dependemos de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación. Es un gusto comenzar este ciclo de charlas interactivas que llamamos Entre Lecturas de la Pampa. Para este primer encuentro tenemos un conversatorio que denominamos Hablamos Chedungún. Es un gusto recibir gente que nos puede acompañar a hacer más gratas y más amenas las lecturas. Nuestro propósito desde el Plan Provincial de Lecturas y la Biblioteca Pedagógica es acompañar las lecturas de literatura. En este encuentro vamos a acercarnos a la literatura y a la cultura del pueblo ranquel. Como se trata de un ciclo, aprovechamos para anticipar, para hacer la invitación ya para el 15 de septiembre, será la próxima cita, otro encuentro, donde vamos a estar conversando acerca de narraciones y lecturas en voz alta. Vamos a tener otro grupo de invitadas, de invitados, narradoras y referentes de nivel inicial para ese encuentro. Así que ya pueden agendar para el 15 de septiembre a las 18 horas. Para el encuentro de hoy, para comenzar, me gustaría compartir una lectura de las palabras de Luciana Córdoba. Se las voy a leer. La base de la cultura de un pueblo se asienta sobre su lengua. La lengua ranquel, aún carente de escritura, ha sobrevivido a los estragos del tiempo. Pero principalmente ha sabido sobrevivir a los intentos de aculturamiento. Queremos rescatar la cultura de los hablantes originarios de esta región, sembrándola en cada uno de nosotros, para que florezca y trascienda en la posteridad. Es así que hoy hablamos Chedungún. Mariví, ¿nos contás con quiénes hablamos Chedungún hoy? Abrí el micrófono, Mariví. Gracias. Bueno, estaba agradeciendo. Les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, referentes ranqueles. Está por un lado Luis D'Antoni Yancamil, que es docente de Cultura y Lengua Ranquel. María Inés Canué, que es referente nacional del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, CEAPI. Y Erika Salabardo, referente de Educación Intercultural Bilingüe. Luis, te invito a dar la bienvenida. Bueno, Marí, que me sabía. Pucha Lipampu, Peñilan Wem, Comche, Inche, Tiltei, Luis D'Antoni Yancamil, Don Coló, de la comunidad José Gregorio Yancamil de Victoria y Calapá. Bueno, voy a comenzar con unas palabras que siempre las decimos antes de toda reunión que nos encontramos todos. Después María Inés se las va a traducir lo que yo le dije. Nutunen Tutungun, Tain Tapel, Kachungun, Tain Chanin, Lupun Mangetuin, Tain Mutrun, Peinu, Pepilangen, Nutati, Langen, Tain Molil. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Continúo, sigo. Bueno, ¿Cómo no? Sí, Luis. También preparé como una pequeña ceremonia, antes de comenzar Bustacha Unche, así que en homenaje a nuestro querido y desaparecido Oyen Nazareno Serreino también, que ahí se nombra. Oyen Butachau,
Oye, utachao genechen, Wonepulyu, Mungen Mapu Utawanchu, Melelepe Pulonko, Chen Mongen, Inchiinya, Utachao Genechen, Puluen, Reneyan Inchim Utachao Genechen, Concume, Uche Pichiche, Nazareno Serreino, Inchecom, Iachen, Urucantún, Mu Tungu Chen, Uyu Keme, Mongen. Bueno, ahí dije, esto no está traducido, pero va a la familia de Nazareno y para Nazareno, y que nos dé fuerza a todos nosotros en este butá que tenemos, porque él está desde arriba, desde, como dije ahí, de que Memongen, está arriba en el cielo, y de ahí nos va a dar Mañún de bueno, mucha fuerza. Bueno, Marí, que me sabía, que me acuimí, como che, Utatraún, Utachau Genechen, el Mumú, Mañún Neguen, Concume. Le he pedido a nuestro Utachau que nos acompañe en esta reunión, que nos dé mucha fuerza, mucha sabiduría, mucha tranquilidad y que nos entendamos bien todo lo que estamos diciendo. Eso es lo que yo les he dicho en nuestra lengua ranquel. Bueno, yo tenía para leer un poema, ¿lo sigo leyendo? En un minuto, Luis, retomamos. Muchas gracias. Hermosas las palabras, y como es costumbre, cada vez que tenemos alguna acción de educación intercultural bilingüe, inauguramos el espacio, lo bendecimos, lo llenamos de buenas energías y de buenos deseos, y esto siempre en Chedungún, en esta lengua ranquel, llega directo a la Ñuque Mapu, llega directo a la tierra, llega directo a Utachau, al Gran Padre. Por eso es nuestra costumbre y tradición respetar estos espacios de pequeñas rogativas o pequeños inyatún, siempre de comenzar un butatraún, un gran encuentro. Ahora voy a comentarles, y los saludo nuevamente, cómo podemos facilitar la tarea de la o el docente, y también de todas las personas en general, a la hora de referirnos a los pueblos indígenas. Muchas veces nos surgen dudas acerca de cómo llamarlos, que si les decimos indios, si les decimos indígenas, si les decimos aborígenes, o les decimos pueblos originarios, y qué estamos diciendo cuando estamos diciendo estos términos, estas palabras. Sabemos que tanto aborigen, indígena, originario son conceptos, son términos que surgen a partir de la colonización y la occidentalización de las Américas, pero los pueblos indígenas desde hace un tiempo a esta parte están reconfigurando el lenguaje, lo están deconstruyendo, lo están resignificando. Por eso compartir que el lenguaje sabemos que es poder y que construye, y en este sentido cada término que utilicemos en las aulas y en la vida también son hechos políticos. Por eso repensar qué conceptos usamos y qué valor le estamos dando a esos conceptos es muy valioso. Si queremos ir a un diccionario, si queremos ir a cómo surgen estos conceptos, pueblos originarios hacen mención a los pueblos que existieron o poblaron previo a la conquista del desierto. No es exclusivo de los pueblos indígenas o los pueblos, digamos, nativos, ¿sí? No es exclusivo de los pueblos de América. Indígenas ya para 1492, cuando Colón creyó haber llegado a las Indias, le dijo indios a estos habitantes nativos de las tierras, y por eso quedó el concepto indígena, que fue aceptado incluso por la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Es un vocablo que también crearon los blancos, ¿no? Los conquistadores, los españoles, que le dieron un concepto a ese otro con el que se estaban encontrando, y el concepto no tenía una connotación positiva, sino muy por el contrario, era un término con una valoración peyorativa, inferior, de personas pobres, de personas que eran incultas, ¿sí? En sí misma la palabra no está mal, sí el uso que se le ha dado en este proceso de construcción de los territorios. Por otro lado, aborigen, si lo dividimos, se puede interpretar que viene desde el origen, ab origine, y también tiene otra apreciación, que es ab origino, que viene del latín y significa los sin origen. Así que desde esta segunda apreciación, podemos decir que también tiene una connotación un tanto
negativa, ¿no? Que no tienen origen. Entonces estamos catalogando, estamos llamando a los pueblos que habitaban estos territorios que no estaban, que no había nadie, que no estaban en este lugar. Estos conceptos, los tres que acabo de mencionar, evidencian un proceso de jerarquía y de mestizaje cultural del que todos formamos parte, todos y todas formamos parte, somos resultado de este proceso. Y más allá del concepto que utilicemos, o que nos propongan implementar las diferentes normas que rigen el derecho indígena, lo importante es analizar cómo utilizamos ese lenguaje, qué valoración le estamos dando. Porque en el pasado fueron tal vez palabras hirientes, pero en la actualidad podemos resignificarlas y cargarlas de valor. ¿Cómo logramos esto? Entendiendo que los pueblos indígenas son sujetos políticos, activos, sociales, del presente, y no son objetos de estudio del pasado. Este apartado, entender de esta manera, me parece que es fundamental y es un cambio de perspectiva que realmente va a sumar en la convivencia, en la interculturalidad, en la relación con otros. Y dije la palabra interculturalidad porque me parece que es necesaria en este contexto en donde tenemos un equipo hoy, en este conversatorio, que es intercultural, y rescatarlo y valorarlo, y poder generar estos espacios de encuentro, realmente es algo que se promueve desde el Ministerio de Educación, especialmente desde este área de educación intercultural bilingüe. La educación intercultural surge allá por los años 60 en Estados Unidos, con un concepto que era multiculturalidad, que es un concepto que se ha ido reevaluando y reconfigurando a lo largo de los años porque tenía unos ideales de armonía y de convivencia que en la práctica ocultaban o silenciaban estos conflictos o las tensiones que sí existían entre los grupos diversos. También porque al tener esta idea de armonía, este ideal de armonía, no planteaba la necesidad de modificar algunas relaciones que eran jerarquizadas, que tenían subalternidad desde lo político, lo económico y lo social. Entonces esta multiculturalidad fue resignificada y readaptada en el concepto de interculturalidad, y allí avanzó el ámbito educativo con una perspectiva más crítica, la interculturalidad como un proyecto político, social, epistémico, de transformación y de decolonialidad. Ello implica reconocer las diferencias entre los grupos, pero desde un plano de inclusión y de equidad. Por eso consideramos que alfabetizar y enseñar y aprender lenguas indígenas, o dar espacios a estrategias de revitalización en el aula o fuera del aula también, tiene que pensarse en un marco más amplio, de una valoración positiva de la diferencia cultural actual. Y esto es la interculturalidad. Con esto quiero cerrar. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias y muy educativo este mensaje para todos nosotros, desde quienes somos docentes hasta quienes nos desempeñamos en distintas tareas y colaboramos con este valorar, como vos lo planteás. Muchas gracias. Vamos a continuar pidiéndole a María Inés, quien nos acompaña, quien es referente nacional. Le vamos a pedir a María Inés si nos comenta un poquito acerca de los comienzos, de cómo llevaron adelante las primeras tareas aquí en La Pampa para poner en valor, nada menos, la cultura ranquel. Contanos, María Inés. Bueno, Mari, Pulamien, Puraquiduán, Inche María Inés Canué, Loncolof, William Tu. Los he saludado a todos, hermanos, hermanas, maestros. Soy María Inés Canué, lonco de la comunidad William Tu. Y bueno, yo tengo que decir que el que comenzó con esta tarea acá en La Pampa fue mi papá, no yo, ¿no? Luis conoció bien a papá, fue uno de los primeros que caminó con él, y él a su vez levantó las banderas de los líderes de la revolución del 70 de Emilio Mitre, digamos, ¿no? Cuando le quisieron quitar las tierras, y bueno, tanto a Taliba Canué, como Rosas, como Ambrosio Carripilún, un montón de gente que
que levantó las banderas de su identidad para luchar por esas tierras. Pero así todo, salvo en ese momento, la gente tenía mucha desconfianza de decir que era descendiente de ranqueles, por toda la discriminación y la invisibilización que se sufrió luego de la conquista del desierto. Fue un camino bastante duro, ¿no? Inclusive yo recuerdo ahora que papá un día vino muy enojado a casa porque había hablado con un representante de cultura de la provincia, tratando de implementar y de convencer de la necesidad de rescatar la lengua ranquel antes de que se pierda, y que este referente de cultura de la provincia le dijo, pero Canoé, los chicos ¿para qué van a aprender a hablar ranquel? Ahora tienen que aprender inglés, le dijo. Entonces él, me acuerdo que venía muy enojado ese día, pero bueno, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y papá, recuerdo que hizo su caminito en todas las puertas, en el Ministerio de Educación, incluso con nuestros propios referentes, porque creo que le mandó muchísimas cartas en aquel entonces a Daniel Cabral, y Daniel Cabral, como no sabía a quién le mandaba las cartas, no le contestaba, porque no quería ni abrirlas, pensaba que era algún político o algo, y hasta que se enteró que lo estaban convocando para, bueno, revitalizar la lengua que a él le habían enseñado a ocultar, porque Daniel cuenta siempre que en sus comienzos, cuando él fue a la escuela, que lo mandaron de chiquito a la escuela, le pegaban con un puntero hasta hacerlo sangrar y lo hacían arrodillar en maíz para que no hable la lengua ranquel y aprenda a hablar el castellano. Y él cuenta que él no sabía hablar castellano, entonces no podía, y por más que le pegaban, era difícil para él, ¿no?, incorporarse a esta asimilación forzada de nuestra cultura. Nosotros hasta hace unos 20 años atrás, y capaz que un poquito más también, pero no tanto, sabemos que nuestra educación fue sarmientista, ¿no? Basada en los preceptos de la generación del 80, donde había que asimilar y el indio debía desaparecer, y Argentina debía ser blanca, rubia o bueno, lo más europea que se pudiera para ser una nación desarrollada. Entonces fue una lucha bastante dura porque ni siquiera nuestra propia gente, ya cansada de tanta discriminación que sufría, quería decir que era indio, ni querían tampoco enseñarle a sus hijos, porque no querían que sus hijos fueran discriminados. Así que bueno, fue una lucha bastante importante hasta que comenzaron a sumarse, empezaron a sumarse muchas de nuestras primeras comunidades. Y yo recuerdo, sí, porque participé en el 2001, papá había viajado a México a un encuentro de educación, y ahí la palabra mágica, interculturalidad, llegó a sus oídos. Entonces, cuando llegó con el mandato de comenzar la interculturalidad en Argentina, no en La Pampa. Y entonces me acuerdo que organizó el primer encuentro de EIB en Buenos Aires, que invitaron a muchísimos referentes indígenas de todo nuestro país, y lo organizaron en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Referentes de acá del pueblo ranquel viajamos en aquel entonces también a esa reunión, y me acuerdo mucho la desconfianza que tenían todos los hermanos, ¿no? Porque como lo organizaba el INAI, no sabían de qué se trataba. Y bueno, fue el primer paso, pero luego de ahí se empezó a conocer también, se empezó a conocer las acciones internacionales en Latinoamérica, y se empezó a avanzar en este tema. Fue muy, muy importante también la Ley de Educación del 2006, en la cual trabajamos. Me acuerdo que la primera convocatoria fuimos Curunao Cabral, mi papá y yo a Buenos Aires para trabajar en el grupo que iba a hacer aportes a la nueva ley de educación, grupo de pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, fue una tarea ardua que tuvimos durante todo un año, y fue dificilísimo, chicas, fue muy, muy difícil, porque es como que estábamos de figurita ahí como para decir que nos estaban consultando, pero
nosotros escribíamos un documento así, y al próximo encuentro íbamos pensando que la comisión redactora lo había anotado, lo había ya incorporado al documento propuesto por Educación, que era el proyecto, y cuando llegábamos no habían anotado ni incorporado nada de lo que decíamos. Entonces fue algo bastante arduo. Pero bueno, por fin pudo salir la ley. Luego en el 2009 trabajamos con algunos hermanos de aquí de la provincia de La Pampa. Recuerdo yo haber trabajado directamente con la hermana de la comunidad de Eusebia Farías de Ana Oliva, hablando directamente con los diputados de la legislatura para convencerlos de la necesidad de la IB, porque una cosa que nosotros les decíamos siempre es que nosotros no perdimos nuestra educación, no la dejamos de lado, nos obligaron. O sea, a nosotros nos quitaron el derecho a nuestra propia educación. Y bueno, más adelante, si tengo una intervención, me gustaría hablar justamente sobre cuáles son esos derechos, porque están plasmados ahora en normas internacionales. Y bueno, de ahí se llegó a la ley provincial de IB y a todo el trabajo que comenzamos a hacer desde entonces, que fue bastante duro, pero que pasito a pasito se va avanzando. Y creo que se me acabó el tiempo, así que voy a dejar que continúen, y después voy a hablar ya de las leyes. Muchas gracias, María Inés, muchas gracias. Bueno, producto un poco de todo este camino y de toda esta lucha que nos ha contado María Inés y que seguramente continúa, queremos presentarles estos libros. Yo se los voy a mostrar así. Son de la colección Estamos, con nuestra voz estamos. Son escritos plurilingües de docentes, alumnos y miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas. Es una edición multilingüe realizada por el Ministerio de Educación de la Nación mediante el Plan Nacional de Lectura ya por el 2015. Vamos a invitar ahora a Luis a que nos lea alguna página de este libro. Bueno, no sé si está es como un verso que hay, Rupuncha de Ungú, se llama así. Eso lo va a traducir María Inés después. Sí. Rupuncha de Ungum, Huempule, Baiwanchu Repeten, Chumul, Baikuibi, Ranginantu, Eluimu, Newen, Areliwen, Wentu, Quiñemu, Piun, Recatun, Intru Yao, Alcatu, Wensumapu, Mulyepu Run, Bab Mu, Eyeblo, Amuikurun, Newanui, Trausumui, Kupai Imu Niamun, Bengun Rumerupu, Inche, Mulyeken Tubamu, Inche, Niamun Ta Inventar Rupu, Inche Aikutu Kai, Kai Ulkatu Mapu, Chen Tamilipan, Mi, Pilpovin Bay, Ngutsumen, Rupu, Kayingun, Bengun, Langain, Inche, Uñotun Taruka, Inche Inkawelu y el Angun Mu. Bueno, ahí María Inés le va a decir lo que dice este poema, este pequeño poema en castellano. Sí, el que yo tengo es más cortito, así que no sé si es el mismo. Se trata, María Inés, se trata del poema Huellas. Por eso, Huellas. Me parecía que estaba leyendo Huellas. Sí, porque... Está bien. Perfecto. Perfecto. El hombre despierta hacia el alba, cuando el ancestral y justo sol regala sus fuerzas, su calor, su resplandor para un nuevo día. El aire ha caminado, ha desparramado, ha hecho juego sobre la tierra, ha hecho bailar de acá para allá médanos. Ha sido el viento fuerte y huracanado que ha intentado borrar. Ese es el que tengo. Que ha intentado borrar nuestras pizarras. Yo solía estar ahí, me pierdo en los caminos, escucho el sonido de la tierra, que con los brazos en alto grita, el camino que ha dejado los que murieron. He vuelto a casa, mi caballo me ha llevado. Ahí termina. Me estaba faltando
un pedazo de hoja que se me traspapeló. Disculpe. Sí. Está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos esa lectura. Justamente este poema está en esta colección de libros que recién nos presentaba Maribí, que es nuestra referente de la biblioteca pedagógica. Y contamos con ese recurso tan valioso que está en formato digital. Se encuentra entonces para descargar como PDF, es toda una colección que recupera voces de todo el país, de todos los pueblos originarios de todo el país. Nosotros en este conversatorio, en este encuentro, tenemos el gusto de escuchar en nuestra lengua, gracias a la lectura de Luis y la traducción que nos hace María Inés, de estos textos que están en este libro. Es uno de los libros que integran toda esta colección, como decía, el que se refiere a La Pampa. Tiene varios textos, unos son los que hemos compartido, por ejemplo, el que yo leí al comienzo de esta conversación, de Luciana Córdoba, es un breve texto que habla acerca de la lengua ranquel, y el que recién escuchamos, que es tan hermoso, que es Huellas que hablan. Vamos a continuar, vamos a comentar un poquito más acerca de cómo se organiza a nivel nacional, cómo de alguna manera se trabaja para la educación intercultural bilingüe, ya más a nivel nacional, cómo se organiza. Como tenemos la suerte de contar con María Inés, que es la referente nacional, ella nos va a comentar acerca de la organización, pero ya un poquito más a nivel nacional. ¿Por qué la importancia de la educación intercultural bilingüe? Que como ella nos comentaba hace un momento, llevó su tiempo, pero sabemos que está en vigor, en valor, y muestra de ello es esta colección de libros que hoy estamos compartiendo, que si bien son desde 2015, sabemos que hace falta, es necesario y es importante que compartamos su lectura, y más aún si tenemos estos invitados que saben de lo que hablan, que tienen la experiencia para contarnos y acompañar esa lectura con su saber. En este caso te invitamos, María Inés, a que nos comentes. Sí, yo quería, a ver si se ve, estoy compartiendo pantalla. Se ve perfecto. Bien. Quería comentar un poquito primero una herramienta que es muy, muy importante para el cumplimiento de los derechos, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, que es el convenio 169 de la OIT, que bien lo dijo Erika, de 1989. Este viene a reemplazar el convenio 107, que tenía una mirada más asimilacionista, ¿no?, de las culturas indígenas. Y bueno, en 1989 la misma OIT se dan cuenta de que no estaba bien asimilar a los pueblos, porque aún resistíamos, aún queríamos conservar nuestra cultura, nuestra forma de vida, y en muchos lugares más que en otros, ¿no? Entonces ahí es donde, después de un arduo trabajo, surge este convenio 169. Es una herramienta muy importante que a mí me gustaría que los maestros puedan también leer, socializar, incluso poder también mostrarlo y trabajarlo en las currículas de las escuelas, ¿no? Pero yo acá extracté algunos artículos, ¿no?, para que ustedes vean que por qué la EIB y por qué es una necesidad, y cómo estos derechos están vigentes, están ratificados por 22 países, y acá en Argentina es la ley 24071 que lo garantiza, y de ahí surge después la Constitución Nacional también, y de ahí surge después la Ley Nacional de Educación, y la adhesión después de la provincia de La Pampa a esa ley, y la Ley Provincial de Educación.
Bueno, si quieren, le leo rapidito. Los programas y servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Artículo 2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas cuando haya lugar. Está hablando acá de capacitación docente. El ítem 3 del artículo 27. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con estos pueblos. Deberán facilitársele recursos apropiados con tal fin. Artículo 28. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. El ítem 2 dice, deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. Artículo 29. Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la comunidad nacional. 31. Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin deberán hacerse esfuerzos para asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. Yo quise extractar estos artículos que hablan netamente de lo que es educación en el convenio 169 de la OIT, y ¿por qué? A ver, lo dije hoy, nosotros no renunciamos a nuestra propia educación. Nosotros durante muchos años hemos mandado a nuestros niños a la escuela, y en esa escuela no se fortaleció su identidad, su cultura, sino que se perdió, se lo asimiló, se lo homogeneizó a una identidad nacional que no era la identidad propia de su pueblo y que su grupo étnico quería conservar. Entonces, en el transcurso de todos estos años, en el cual también hubo un proceso de invisibilización hacia las culturas indígenas y sobre todo hacia el pueblo ranquel, que supuestamente los pocos ranqueles que estaban éramos pampas o teníamos otro nombre o que vivíamos en un desierto, y por eso no fue nada demasiado complicado conquistar ese desierto, porque era, justamente la palabra desierto involucraba eso, ¿no? Se invisibilizó las luchas que tuvo el pueblo ranquel, que fue parte constitutiva de esta nación, porque nosotros colaboramos en todas las luchas de la independencia argentina, incluso en las invasiones inglesas, y esas cosas nunca se enseñaron en la escuela, nunca se les enseñó a los chicos en la escuela a sentir orgullo de ser ranqueles. Y yo soy parte de esa generación que vivió en la escuela tratando de ocultar su identidad, porque es como que era mala palabra ser indio en aquel entonces. Y eso produjo un daño gravísimo en nuestro patrimonio cultural, en el fortalecimiento de nuestra identidad ya golpeado. Entonces, el mandar los chicos a la escuela, en donde encima perdían nuestra identidad, terminó siendo
muy, muy dañino para nuestra cultura, por no decir catastrófico, ¿no? Porque yo digo que el pueblo ranquel, después de la conquista del desierto, cuando fue prohibida toda manifestación cultural, social y política de nuestro pueblo, quedó fraccionado, quedó como roto, como un rompecabezas. Encima de todo, aquí en La Pampa, no quedamos con tierras comunitarias, porque muchos lugares del país en donde sí quedaron las comunidades con tierras comunitarias, en donde podían seguir organizándose como grupo, entonces pudieron mantener esa cultura. Acá esto sucedió porque por suerte o por desgracia hubo gente que pudo afincarse en Emilio Mitre, que todos conocen, muchos conocen la colonia Emilio Mitre, y se los mandó ahí para morir a lo que quedaba de nuestra gente. Pero así todo, nuestros paisanos, nuestros abuelos sobrevivieron, y de ahí se pudo arrancar lo que es el núcleo cultural que hoy estamos recuperando todos como si fuera un rompecabezas, cada uno con un pedacito. La EIB es necesario porque si no se aplica la EIB, se termina extinguiendo nuestra cultura. También es importante porque ayuda muchísimo en tener una mirada más pluriétnica, multicultural de la sociedad misma, porque somos todos individuos que venimos de culturas diferentes. Y yo creo que nosotros somos individuos que hemos estado acá desde milenios, desde milenios. Entonces, la educación en La Pampa tiene que hablar de nosotros, tiene que valorizar nuestra cultura y tiene que enseñar lo que hacían los ancestros de hace miles y miles de años, que en la línea del tiempo, si la línea del tiempo de la cultura ranquel o la nación mamuche, que fue la antecesora nuestra, es así, la línea actual del tiempo es esto, es esto. Entonces, ¿cómo no vamos a enseñar todo lo que estuvo antes aquí? ¿No? De todas formas, y para terminar, yo dejo una reflexión, que la digo siempre, así que los que ya me conocen la han escuchado hartas veces, y es que la EIB para nosotros es un paliativo, algo que viene para no atravesar la chocante educación sarmientista que teníamos antes, asimilacionista, homogeneizante, pero no es el objetivo ideal de las comunidades ranqueles hoy día. El objetivo ideal de las comunidades ranqueles hoy día es lo que dice el convenio 169, que necesitamos nuestras propias instituciones educativas, en acuerdo con la currícula oficial, pero que sean nuestras propias instituciones educativas. En el país hay escuelas armenias, escuelas judías, escuelas italianas, escuelas inglesas, y no sé, si sigo nombrando, encuentro escuelas de todas las nacionalidades, y no hay escuelas ranqueles, por ejemplo, aquí en La Pampa. Entonces creo que es una tarea que nos debemos todos, y que creo que se puede hacer muy lindo trabajo con eso, y que realmente a través de eso es cuando nuestra cultura se va a ver realmente fortalecida. Así que bueno, me despido aquí, por lo menos con esto. Gracias, María Inés. Y también recordamos que parte de fomentar este reconocimiento a la cultura es a través del rescate de su lengua. Por eso también recordábamos en los inicios las gestiones de Germán Canué para poder dar a conocer la lengua. Para la se ha trabajado mucho, muchos hermanos de nuestros pueblos han aportado para lo que hoy es el almacén, digamos, en donde está todo lo de EIB, y que a lo que pueden recurrir todos los docentes cuando quieren saber algo sobre nuestra cultura. Falta mucho por hacer, muchísimo, pero ya es una herramienta importante que se ha creado, y es un material de consulta muy importante. Y ahora también estamos trabajando con lo que son los juegos y prácticas corporales de nuestros pueblos, de los pueblos ancestrales, para que se puedan incluir también en la currícula de educación física de las escuelas de la provincia, por lo menos. Qué hermoso lo que contás, María Inés. Bueno, muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes como representantes del pueblo ranquel, y a todos los que han luchado y los que siguen luchando y los que van a seguir este camino, un poco para reconocer esa lucha, es que decidimos brindar este conversatorio.
retomando esto que decía María Inés y de la importancia de la EIB, la Educación Intercultural Bilingüe, queremos contarles que en la página del Ministerio, si ustedes entran a áreas y proyectos, van a encontrar el micrositio de Educación Intercultural Bilingüe. Allá hay un montón de recursos educativos para acompañarlos en las aulas. Como decía Luciana al principio, a nosotros nos interesa mucho, nos interesan las lecturas, nos interesa el trabajo en las escuelas. Entonces, bueno, queríamos refrescarles esto porque nos parece interesante que puedan saber que tienen recursos a disposición. Luciana, te paso. Sí, quizás Erika nos comenta algo de la temática, que si bien hay muchos recursos, sabemos que estuvieron trabajando y que publicaron material muy interesante hace muy poquito. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir en parte algunas de las acciones que realizamos en la modalidad de educación intercultural bilingüe. Es la construcción de materiales, sean en formato papel o formato digital, para poder acompañar cada secuencia, cada proyecto de aula. Del año 2019 trabajamos muchísimo, varios integrantes del ministerio y también referentes indígenas, en la construcción de un material que hicimos junto con la docente, la profesora de historia Claudia Salomón Tarquini, y también con distintos referentes indígenas quienes valoraron estos saberes, en donde se hizo una publicación digital que se llama, es un libro que se llama Pueblos Indígenas y Migraciones en la Pampa. Es un libro que recupera toda la tradición de la población de la Pampa del siglo XVIII hasta la actualidad, en donde se muestra o se puede también percibir cómo se fue poblando el territorio, por qué las comunidades estaban asentadas en los sitios en los que estaban, y por qué ahora esos sitios no son los más tradicionales del asentamiento indígena Ranquel. ¿Cuáles fueron esas migraciones? Este desmembramiento del que mencionaba María Inés, posconquista del desierto, también post-corte del río Atuel, que afectó muy fuertemente los asentamientos indígenas en el oeste de La Pampa, que quedaron a la deriva, sin tener agua para sus animales o incluso para su propia vida, y han tenido que moverse, migrar y trasladarse hacia ciudades que les den la oportunidad de trabajar y sobrevivir. Este libro también propone un abordaje de la educación intercultural a través de los diseños curriculares jurisdiccionales. Allí, junto con el área de desarrollo curricular de la provincia, se han hecho una serie de recomendaciones, una serie de acompañamientos a las y los docentes para leer este diseño curricular en clave intercultural, y allí también proponemos algunas actividades para realizar tanto a nivel primario y nivel secundario, para que las y los docentes tengan de referencia cómo trabajar con un mapa, qué se puede obtener a través de una estadística o de un censo, cómo trabajar con fotografías antiguas, con retratos, qué tipo de información podemos construir, qué saber se puede construir a partir de estos recursos que en el libro estaban siendo compartidos. Además, una hermosa ilustración que hizo uno de los integrantes del pueblo, quien pudo hacer una representación de ese pasado indígena de recolección de frutos, de huertas, también de construcción de los toldos, de la machi y su rol en la sociedad indígena, y estos dibujos también muestran, sobre todo en su portada, el fuerte peso que tiene para la población de la provincia de La Pampa el corte del río Atuel. El foco de este libro está puesto en cómo se vio afectado el pueblo con el corte del río Atuel, y también no solamente desde el aspecto de todo lo que perdieron, sino de todo lo que lograron reconstruir y volver a unirse. María Inés mencionó un rompecabezas. Bueno, pero ese rompecabezas logró unirse a pesar de todas estas batallas que parecían que estaban perdidas. Logró unirse y logró tener de nuevo este dibujo multicultural, intercultural en la provincia de La Pampa. Ese me parece que es el libro que más trabajo nos ha llevado como modalidad, pero también hay otras experiencias que se comparten, como un libro que es Ian Carrayén, que es un libro de historietas ranqueles que
lo ha hecho también un integrante del pueblo Ranquel, y nosotros lo difundimos a través del Ministerio, con intervención de la educación intercultural bilingüe, y también hay una serie de recursos audiovisuales, textuales, documentales que compartimos, y también clases de algunos talleres anteriores que se han dictado para que puedan recuperar las y los docentes que estén interesados. Creo, Lu, Maribí, que lo importante de todo esto es poder leer la currícula en clave intercultural, poder trabajar desde el proyecto educativo la interculturalidad, poder revalorizar todas estas descendencias diversas que tenemos en las aulas, de poder recuperar esa riqueza cultural que cada niño, cada niña, cada estudiante y cada adulto tiene al momento de conformar estas aulas. Son aulas multicolores, como lo es también la bandera ranquelina, ¿no? Con estos colores variados y que conforman realmente un panorama que es riquísimo para la educación. Rescatarlos, valorarlos, compartirlos con el resto de las y los compañeros, es el propósito de esta modalidad, poder garantizar que cada estudiante reciba la educación que tiene que tener por derecho, y eso también incluye su propia cultura, y también acompañar cada trayectoria educativa, revalorizando y reposicionando la interculturalidad como eje transversal al diseño curricular, como eje transversal al proyecto educativo. Insistimos, como dijo Maribí, en la página del Ministerio están estos recursos disponibles, y de todos modos están, si no, los emails y los diferentes tipos de contacto para que podamos acercarles de alguna temática en particular que todavía no hayamos trabajado. Muchas gracias. Sí, realmente recomendamos el sitio, recomendamos estas actividades, la propuesta que nos acercan, y ahora yo como docente me permito opinar al respecto. Considero que es muy valioso el aporte, porque las propuestas de los especialistas colaboran con la tarea que llevamos adelante en las aulas, donde ya se está trabajando, y estas propuestas, estas lecturas nos colaboran, nos ayudan. Por eso ahora me permito sugerir algunas otras lecturas para acompañar a ese itinerario posible de lecturas, que comenzaría con los textos que compartimos hace un momento, que están en este libro que compone la colección Con Nuestra Voz Estamos, que como decíamos es una publicación del Plan Nacional de Lecturas allá por 2015, que se encuentra, como decíamos también, en un formato que se puede descargar. También para acompañar este recorrido de lecturas hay un texto que está en este libro, que me permito sugerirles que lo lean y lo compartan con sus estudiantes. Es muy bello. Es un texto poético, El río de las almas. Es de Luciana Córdoba, está en la página 40 de este libro. Si bien ahora no lo leemos, lo sugerimos como lectura para acompañar a este itinerario de recomendaciones de lectura que les estoy proponiendo. Más allá de estas lecturas, digamos que son producto y propuesta de sus hablantes, hay otras sugerencias de lectura hechas por autoras y autores que hacen una especie de homenaje, sin ser del pueblo originario, hacen un homenaje, un reconocimiento, ya sea en sus personajes o retomando algunos de sus vocablos del Chedungún. Por ejemplo, me permito sugerirles este librito tan encantador de Victorina Carlazare, que es Pichipín, el indiecito Ranquel, que tiene hermosas ilustraciones de la artista plástica nada menos que de Dini Calderón. También Dini Calderón ilustró otro de los libros que compone esta pequeña colección, que se llama, acá lo tengo anotado, Mará la liebre y Pangui el puma. ¿Lo habré pronunciado bien? ¿Pangui? ¿Está bien? Sí. Pangui el puma. Gracias, Luis.
Son de narrativa y también tiene una expresión poética muy recomendable. Y también sumado a este recorrido podemos retomar, que recién lo mencionaba Erika, el libro de historietas de Jean Carragén, es del autor Javier Villalba, junto con el ilustrador Matías Prieto Cané. Y de manera personal me permito sugerirles algunos de los poemas de nuestro don Edgar Morisoli, que él también ha sabido acompañar, y yo creo que era un gran admirador del vocablo y de la lengua ranquel. En varios de sus libros y en varios de sus poemas aparecen estas frases. Voy a tomar este libro para recomendar, de los tantos que hay tan bellos de nuestro don Edgar. A ver si se ve, La lección de la diuca, y de este libro tan hermoso hay un poema que justamente comienza con Marí Marí Pichihuentru. Es un poema que se los recomiendo, está en el apartado que comienza Bienvenido, de nuestro don Edgar Morisoli, que si bien no desarrolla toda la temática, podría conformar en sí mismo, digamos, un itinerario de lecturas que acompañe este valor y este poner entre nosotras, entre nosotros, el Chedungún. Con esta invitación, creo que con nuestra charla, con nuestro encuentro, hemos cumplido con el propósito que tanto ambicionábamos junto con Maribí, que es, por un lado, las recomendaciones de lectura, y por otro lado, lo más importante es escuchar, compartir Chedungún, que para nosotros es muy valioso, pero ahora tenemos la suerte de tener a Luis que nos acerca como hablante la palabra. Luis, ¿vendrás allí para leernos? Es una breve estrofa, es de Nazareno Serraíno, que dice: dame tu mano, hoy llega el verano. Si lo tenés. Sí, lo tengo. Por favor, ¿le escuchamos primero a Luis? Sí, te escuchamos. Bueno. El buen cugú, bachantú, cupay walum, inchehueche, huantru, huanman, ulcantún, beipuchún, ñam, pillantún, tawen caten, ñuquebey, pieyo, nu, huecaten, antuí. Dame tu mano, hoy llega el verano. Yo soy un hombre joven con sueño de cantor. A veces pierdo la espiritualidad y me gana el silencio. No quiero ganarle al tiempo. Nazareno Serraíno. Muy bien. De nuestro querido Raquel Nazareno. Gracias por recordarlo, por ayudarnos a recordarlo, y de esta manera un pequeño homenaje para su gran obra. Para terminar este encuentro, si quieren saludar cada uno y ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Luis, muchas gracias. Yo primero tomo la palabra, perdón, Luciana. Sí. Voy a agradecer a todos los que nos están siguiendo, acompañando por Facebook Live. Han mandado muchísimos saludos. La Biblioteca Popular de Anguil, que nos está acompañando, de la Escuela 22 de Parera, de la Escuela 157 de Puelén. Bueno, hay muchos acompañándonos, les agradecemos y les mandamos saludos desde acá. Y bueno, de mi parte, gracias Luis, gracias Eri, gracias María Inés. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, comienzo despidiéndome yo entonces. Dale, Luis. Mañun Chaltún, Oim Pilen, Maigen Echen, Chernen, Quememungen. Les he dicho, muchas gracias, nos veremos si Dios quiere y que tengan buena vida. Les he dicho en mi lengua ranquel.